Les hablo un poquito acerca del título de mi tema, es las lecciones que he aprendido sobre los sustitutos óseos sintéticos. Esto ha sido una historia que yo he pasado ya durante 5 años y lo voy a iniciar con un caso, que es el caso clínico que a mí me llevó a tomar la decisión de utilizar los sustitutos sintéticos. Primeramente, pues yo no los llamo injertos, yo los llamo sustitutos, porque el injerto es algo que se toma del mismo cuerpo para pasarlo de un lado al otro o de un cuerpo para pasarlo a otro cuerpo. Y realmente cuando hablamos de algo sintético, es algo que se está creando de manera, como la palabra lo dice, sintética, para poder formar parte de un cuerpo. Entonces, muy personalmente lo defino como sustituto. Este fue el caso que me llevó a iniciar todo. Este paciente es un paciente muy joven, súper deportista, sano, sin hábitos. Como pueden observar en su zona anterior, él tenía un déficit y necesitaba colocarse implantes dentales. El problema es que tenía filo de cuchillo y requería de regeneración ósea previa. En el caso de él, yo decido manejar dos tipos de seno injerto, un seno injerto bovino y un seno injerto porcino. Coloco los seno injertos, se hace la regeneración, se espera casi un año, ¿sí? Debido a que uno era mineralizado, y al año se colocan los implantes. Los implantes se obtienen buena estabilidad primaria, pero posteriormente, cuando la rehabilitadora va a cargar los mismos con los pilares de cicatrización, me llama, yo en ese momento no estaba, y me dice: Gabriela, los implantes se fueron a la nariz. Yo le dije: ¿cómo puede ser posible esto? Eso no puede estar pasando, si eso estaba bien, si la regeneración, entre comillas, estaba bien. Y me dice: pues no sé, le indico una tomografía y esto es lo que aparece, ¿no? Este yo diría que es uno de los peores momentos que uno puede tener en su vida quirúrgica, no solo por lo que está ocurriendo, sino porque le está ocurriendo a una persona, le está ocurriendo a una persona que confió en uno, que quería que todo le saliera bien. Gracias a Dios el paciente comprendió la situación, pero ¿cómo comprender algo si uno mismo no sabe qué es lo que está pasando? Entonces, me detengo aquí para contarles un poco un pensamiento que tengo, y es que el único motivo por el cual no me enorgullezco de mis fracasos es porque los sufre otro ser humano. Sí, eso es muy doloroso. De lo único que puedo asegurar sentirme orgullosa es de que ni el mismo paciente ni ningún otro lo sufra por yo cometer el mismo error nuevamente. ¿Qué quiere decir esto? Fracasos podemos tener y errores podemos cometer, pero lo más importante es que lleguemos a la causa. En este momento yo no sabía qué estaba pasando. Yo utilicé dos tipos de seno injerto y posteriormente llegué a la solución, ¿sí? Haciendo un paréntesis, pues el caso finalmente se resolvió, esto fue allá hace 5 años. Yo actualmente, lógicamente, lo hubiese manejado con algunos cambios y algunas modificaciones, pero el paciente actualmente tiene sus implantes nuevamente. Después de haber tenido que retirarlos, haber tenido que hacer nuevamente regeneración y haber tenido que colocar implantes nuevamente. La verdad que tuvo muchísima paciencia. Esto que ustedes ven acá en pantalla son los dos injertos que yo manejé, el número 1 y el número 2, para no dar nombres. ¿Qué sucedió? Aunado a esta situación que yo estaba viviendo, el dueño de la casa del hueso número 2 me dice: Gaby, imagínate que me está pasando esto con el hueso, los doctores que lo están colocando me están comentando que sale tejido de granulación cuando van a poner los implantes. Y yo digo: oye, pero qué curioso, ¿no? Y me empiezo a recordar y digo: cuando yo retiré los implantes de mi paciente, salió tejido de granulación, pero yo en ese momento no le hice histología porque pues ¿qué? O sea, yo ni pensaba que eso podía ocurrir. Y le dije: ¿sabes qué? Regálame por favor las partículas de hueso de tu injerto. Y le pedí a la otra casa comercial que me regalara las partículas de ellos también, de forma aleatoria, un frasquito de cada uno. Le hice histología con hematocilina y eosina y esto fue lo que resultó. El injerto número 1, bovino mineralizado, se ve claramente que está muy mineralizado, fíjense ustedes, basófilo, quiere decir que es muy morado, ¿sí? Es pura hidroxiapatita. El injerto número 2, si lo comparamos con esta histología que está aquí arriba, esa histología es de el hueso de un ser vivo, ¿sí? Normal, tiene sus lagunas, los osteocitos, que son las células maduras del hueso, y células formando hueso. Entonces, ¿qué sucede? Si yo comparo estos dos, me doy cuenta de que esto se parece mucho a esto. Y ahí es donde radicó el problema. Finalmente llegué a la causa del asunto. ¿Qué pasaba? Estaban manteniendo las células de los cerdos, ¿sí? Que estaban procesando de ese hueso, se estaba manteniendo la célula y se estaba colocando en el material, digamos, o en el receptor de los pacientes. Entonces, eso es muy grave porque eso está generando una reacción inmunogénica. Yo no pude tomar la histología, pero sí pedí la histología
o le pedí la muestra, pues digámoslo así, a un doctor, a un colega que le estaba ocurriendo lo mismo, le hice la histología y ¿qué fue lo que vi? Una inflamación crónica severa. Y yo dije, claramente, esto es una relación causa-efecto. Estamos colocando un injerto que está manteniendo células, este está desarrollando una reacción inmunogénica y a su vez está generando una inflamación crónica severa que nos está llevando a una lesión tipo granuloma. Entonces, estamos perdiendo lo que colocamos y muchísimo más. Siendo así, pues yo todavía no quería entrar en el tema de los sintéticos. Para mí los sintéticos era algo terrible. Yo decía, eso no reabsorbe nunca, se encapsula, no sé cómo manejarlos, cuando son un cemento es un problema. Y me volvió a pasar con otra paciente, con otro injerto diferente. Revisando en la literatura, me di cuenta de que ninguna empresa puede asegurar que su injerto esté totalmente acelular, porque los procesamientos son complejos, sobre todo cuando es un hueso cortical y muy mineralizado. Ahí está el problema. Entonces, ¿qué pasa? Yo digo, pues si nadie a mí me puede asegurar que su hueso es totalmente acelular, sino que tienen como una medida mínima de células, digo, yo definitivamente voy a empezar a leer acerca de los sintéticos a ver qué pasa, porque realmente esto sí es una pesadilla. Entonces, resultó un empezar de cero para mí, pero un empezar de cero significa una nueva oportunidad. Entonces, me di cuenta inicialmente de que hay muchísima literatura que soporta el uso de materiales sintéticos, ¿sí? Muchas veces los culpamos a ellos, y yo era una de las que lo hacía, y finalmente me di cuenta que debía culparme a mí misma, porque era la manera como yo los estaba manejando, y yo no los estaba comprendiendo. Se me fui a la base. Dije, perfecto, ya va. ¿Por qué no reabsorbe? ¿O por qué sí reabsorbe? ¿Cómo yo me doy cuenta? ¿Cómo hago la diferencia? Resulta que existe hidroxiapatita no reabsorbible, hidroxiapatita reabsorbible, vidrios bioactivos, polímeros, diferentes tipos de sustitutos sintéticos. Entonces, nosotros debemos estar claros cuál decidimos usar, porque de acuerdo a su procesamiento es que se convierte en reabsorbible. Y si nos vamos al más básico todavía, podemos ver la composición del hueso. ¿El hueso de qué se compone? Matriz orgánica, matriz inorgánica y agua. ¿Qué hace una empresa que procesa senoinjertos o que procesa aloinjertos? Retira matriz orgánica, retira agua y mantiene la matriz inorgánica. ¿Qué va a hacer finalmente? ¿Qué? Hidroxiapatita. Entonces, aquí voy con mi primera lección. Comprender la composición y estructura de los sustitutos óseos. ¿Qué quiere decir esto? En la literatura lo hemos reportado. Comparan un BIOS, ¿sí? Partículas de BIOS, con partículas de fosfato de calcio bifásico. ¿Y qué consiguen? Similitud a grandes rasgos. Inclusive el fosfato de calcio bifásico es mucho más poroso, y eso se los voy a decir yo en mi última lección. Y si lo vemos a microscopio óptico, podemos darnos cuenta que las partículas de BIOS son similares a las partículas de hidroxiapatita. Inclusive esto es una partícula de hidroxiapatita en proceso de degradación, pues ya tenía 3 meses en boca de una fascícula. Entonces, ya por ahí voy comprendiendo que yo digo, entonces, ¿cuál es el miedo mío si finalmente yo uso senoinjertos y me encantan? Entonces, ¿por qué yo no voy a usar un sintético? Por ahí voy adquiriendo seguridad. Ahora, la composición. No podemos decir que la hidroxiapatita sea igualita al sulfato de calcio, al fosfato de calcio, al sulfato de calcio bifásico. Ahí es donde tenemos que estar claros. Si estamos claros en algo es que es totalmente acelular. De hecho, no hay ni siquiera nicho de células, porque realmente no viene de ningún ser vivo. Y hasta donde nosotros conocemos, ofrece una actividad únicamente osteoconductiva. En casos, por ejemplo, como una elevación de seno, lo que vemos acá, que es un caso que para mí es retador realmente. ¿Qué hacemos? Yo no puedo elegir un sulfato de calcio. ¿Por qué? Y ahí es donde viene la lógica de la composición. Un sulfato de calcio reabsorbe entre 30 y 60 días. ¿Qué quiere decir esto? Que él va a perder muy prontamente sus propiedades mecánicas. ¿Y a qué me va a conllevar esto? Que las presiones de aire dentro del seno maxilar acaben con el sulfato de calcio que yo coloqué. Cuando ustedes vuelvan a abrir, o inclusive tomen otra tomografía nueva, se van a dar cuenta que no hay inflamación para nada, pero es como si no hubiesen hecho absolutamente nada. Mi lección número 2 es la que continúa la primera, que es saber la composición y la estructura. Es tener claro los tiempos de reabsorción y respetar los procesos. Hay algo muy importante, y lo mencionaba el doctor Rodrigo Neiva en una conferencia. Él decía, cuando las personas se colocan implantes de batata en las piernas, ¿ustedes creen que eso les genera más fortaleza? ¿Brincan más fuerte? ¿Corren más rápido? Dice no, porque solo hacen una función de volumen, ¿sí? Entonces también nosotros debemos estar muy claros.
cuando nosotros decidimos manejar un injerto o un sustituto, si es realmente para volumen o es realmente para función, ¿sí? O va a generar volumen por unos largos meses y posteriormente sí va a permitir generar función. Y él lo comenta dentro de las causas de la peritonitis, la calidad del tejido blando y del tejido duro que manejamos, tomando en cuenta que el tejido duro es el hueso y es el mismo material de regeneración que nosotros decidimos usar y es el que va a estar en contacto directo con el implante. Porque algo muy diferente es cuando ese injerto óseo o ese sustituto va a estar en contacto con una tabla vestibular. Pero ya cuando va a estar en contacto con el implante, tenemos que tener en cuenta los módulos de elasticidad. Continuando con la parte de reabsorción y respetar los procesos. Este es un caso en el que se colocó un implante al paciente, se extrajo el molar y se decidió hacer preservación alveolar por varios motivos. ¿Qué decidí usar? Hidroxiapatita y sulfato de calcio bifásico. ¿Por qué? Tengo un 33% de hidroxiapatita y el restante es el porcentaje que va a ocupar el sulfato de calcio bifásico. ¿Qué quiere decir esto para mí? Como yo lo convierto, ¿no? Clínicamente, ¿qué quiere decir? Que en 3 meses, que es el periodo en el que reabsorbe el sulfato de calcio, pueda tener un 66.6% del espacio de hueso regenerado del paciente. Esta seguridad yo no la puedo contemplar con ningún otro tipo de injerto. ¿Por qué? Porque dicen entre tanto y tanto, tantos y tantos meses. Entonces uno tiene que estar, bueno, dejémoslo un poquito más, y uno va haciendo histología y va determinando los tiempos, pero no existe una seguridad. Y pues tomando en cuenta que hay la hidroxiapatita reabsorbible, la no reabsorbible, fosfato tricálcico, vidrios bioactivos, pues debemos tomar en cuenta esto y elegir el que más se amolde a cada caso. Este es un paciente español, yo no puedo pensar que él va a estar esperando un año para poder colocarse implantes. Entonces, ¿qué hago? Manejo un sustituto óseo que me permita tener un buen volumen, un buen andamio, que es lo que me hace la hidroxiapatita, pero a su vez no me va a perjudicar el momento en el de la colocación. Esa tomografía, fíjense ustedes acá, podemos ver cómo se ve el huesito más inmaduro, ¿sí? Que en esta zona, y se ve muy bien delimitado. Yo manejé una buena barrera oclusiva, una membrana que a los meses se osifica. Entonces, ¿qué sucede aquí? Esto fue a los 4 meses, yo dije, esperemos un mesecito más, ¿sí? No, tampoco tenemos tanto afán. Esperamos un mes más, colocamos el implante y en la zona donde colocamos el implante, pues yo hice histología. ¿Qué observé? Sí, observé algunas partículas de hidroxiapatita, como es de esperarse, pero también observé muy alto porcentaje de hueso maduro. Y aquí me pone a pensar, ¿no? Ya entra algo más en la historia, pero yo me quedo quieta mientras tanto porque pues uso melatonina y la melatonina también influye en la regeneración ósea. Mientras tanto paso a mi lección número 3 y quiero que quede grabado en ustedes esta imagen porque al final les voy a hablar de ella. No todos los sustitutos sintéticos tienen las mismas indicaciones. ¿Sí? Para obtener ganancias horizontales, donde yo necesito obtener volumen, como en este caso, yo no puedo usar simplemente un sulfato de calcio o un fosfato tricálcico beta. Yo tengo que agregar algo que me ayude a ese andamio, que me ayude a ese volumen. ¿Y qué es? La hidroxiapatita. En este caso, ¿por qué yo decidí hidroxiapatita en un 60%? Porque yo necesito que sí me mantenga el volumen por más tiempo. Y manejé fosfato tricálcico en un 40% del espacio. Esta tomografía es a los 8 meses, ¿sí? Según dice la literatura, en una hidroxiapatita reabsorbible a los 8 meses es posible colocar implantes. Yo lo coloqué, ¿sí? Coloqué el hueso, esperé los 8 meses, a los 8 meses pude colocar los implantes, pero yo sí observé que faltaba más tiempo. Adicional a eso no me gustó la imagen blanca, porque yo dije, esto no quiere decir que haya hueso ahí, hay sustituto sintético. Entonces, eso a mí no me funciona para la carga del implante. Entonces me quedé un poco como curiosa con ese tema y traté de manejar un poquito mejor la parte de la condensación. Entonces, mientras exista mayor porcentaje de oxapatita, se obtendrá función de andamio y mantenimiento de volumen por más tiempo. Ojo, hidroxiapatita reabsorbible. ¿Qué indicación tenemos nosotros para este tipo de casos? Este tipo de casos tiene de todo un poquito porque tengo la zona del premolar que estaba en filo de cuchillo y me tocó hacer una regeneración horizontal y adicional a eso se extrajo el molar y se hizo preservación, pero como ustedes pueden ver acá, pues yo no tenía tabla vestibular, esto fue ganancia. ¿Qué hice yo? Pues dije, bueno, vamos a decir, ¿cuál sería el indicado acá? Sulfato de calcio no, únicamente solo no, pudiese ser aglutinado con algún otro, pues sí, pero no lo voy a manejar. ¿Por qué no lo voy a manejar? Porque esto se me está convirtiendo en un defecto horizontal.
entonces no voy a tener esa propiedad mecánica para sostenerme el espacio. Hidroxiapatita únicamente no, voy a demorar 10 meses esperando para yo poder colocar los implantes. Entonces decidí utilizar nuevamente 33% de hidroxiapatita y 66% de sulfato de calcio bifásico. Esto es a más de los 6 meses de haberlos colocado. Mi lección número 4, conocer el adecuado manejo. Vean, yo creo que esto es una de las cosas más importantes. Tenemos que sumarle a nuestros procedimientos, no podemos restarles. Si ya ustedes están viendo que están colocando un cemento de esta manera, mejor dicho, yo les sugiero, retírenlo, suturen y les va a ir mejor. Esto no va para ningún lado. Esto es un muy mal manejo y un manejo inadecuado. ¿Qué debemos lograr? Que ese cemento pueda mantenerse estable, pero aún siendo estable, que no sea blanco, blanco, blanco leche. ¿Por qué? Porque eso no está permitiendo que pase la vascularización a través de las partículas y entre ellas. Entonces, ¿qué es lo ideal? Poder generar una estabilidad. ¿Cuáles son los 2 tips más importantes? El primero, que no haya presencia de saliva, y el segundo, que no haya sangrado activo. De esta forma podemos nosotros estabilizar adecuadamente una membrana y poder tener buenos resultados, ¿sí? Habiendo tenido un filo de cuchillo. Esto es en proceso, esto es a los 3 meses, vamos viendo el progreso positivo. Algo adicional que yo digo que es muy bueno desde mi punto de vista, que los pacientes se encuentran cómodos, se encuentran tranquilos. ¿Por qué? Esta imagen que ustedes ven acá es a los 5 días de la cirugía. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo una herida cerrada, sin inflamación, a pesar de que yo tuve que relajar colgajes. Entonces, ¿qué me permite esto? Tener tranquilidad, poder dormir. Yo ni siquiera necesito ya las suturas a los 5 días porque es una herida que está supremamente estable. Muchos dirán, bueno, pero es que las partículas se encapsulan, eso es tenaz. Sí, las partículas se encapsulan y también se encapsulan las de los injertos, pero no es porque sea sintético o sea injerto, realmente es por 2 motivos. Uno, no estabilizamos bien el sustituto y 2, no manejamos la barrera oclusiva que de verdad tenemos que manejar. ¿Sí? Cuando manejamos hidroxiapatita, no podemos manejar una membrana que sea de 4 a 6 meses de reabsorción, tenemos que manejar algo que sea de 6 meses. Así vamos a obtener muy buenos resultados. Mi lección número 5, mi penúltima lección que he aprendido y sigo aprendiendo todavía, que no existe el sustituto ni el injerto óseo perfecto, pero conociéndolos y sabiéndolos manejar, puedo obtener resultados maravillosos. Este caso es un paciente muy joven, él realmente tenía mucho trauma al odontólogo porque le había ido muy mal, le había intentado sacar este diente con un alambre, eso había sido muy tenaz. Se me dijo, mira, yo quiero realmente ya zafarme de ese diente y quedarme quieto por lo menos un año, no saber de odontólogo y ya posteriormente sí, ponemos implantes y todo lo que yo necesito. Digo, perfecto. Yo tengo una situación clínica aquí, pero también tengo una necesidad y una petición del paciente que debo tomar en cuenta. Entonces, ¿qué tengo que ver yo acá? Muy probablemente puedo generar fractura mandibular, voy a tener una fenestración acá cuando saque el diente y tengo que abrir un espacio grande para poder retirarlo. Entonces, bueno, perfecto. Más adicionalmente lo que él me está solicitando, pues voy a manejar más porcentaje de hidroxiapatita. ¿Se acuerdan el caso que les dije que dejaran en su mente, que quedó blanco, que no me gustaba? Dije, voy a cambiar algunas cosas acá. En ese caso manejé partícula grande y la condensé muchísimo. En este caso utilicé partícula pequeña y hice una condensación estable, donde pudiera observar que había sangre pasando a través. Además de eso, manejé mi barrera oclusiva, que me encanta, esta membrana personalmente me fascina y la uso para todo porque yo manejo mucho hidroxiapatita. Y este es mi resultado teniendo ya 2 meses de la cirugía. El paciente se sintió tan bien que se tomó su whisky, se comió su ceviche, se fue para la playa, se abrió la herida 2 veces, pero gracias a que se mantuvo ese injerto estable, ya que tuvo una barrera oclusiva bastante fuerte, pues puedo mantener este resultado. Y si yo veo acá, me doy cuenta de que ya no veo blanco y me hace feliz, porque digo, blanco, blanco significa que hay mucho sustituto ahí. No, aquí ya yo tengo una interfase de inmadurez, madurez, injerto, y me está gustando, pero dije, bueno, sí, la melatonina me ayuda, pero ¿qué más puede estar pasando acá? ¿Será que puede haber probabilidad de osteoinductividad? Recordando 3 principios de la osteoinductividad. ¿Qué es un injerto osteoinductivo o un sustituto osteoinductivo? Aquel que tiene la habilidad para reclutar células mesenquimales osteoprogenitoras, aquel que induce esas células mesenquimales para desarrollar osteoblastos, y aquella que induce también a la formación del hueso ectópico. Y vean ustedes que aquí viene mi última lección, que es la que yo ahorita estoy también asimilando. Este ha sido pues resultado de mi historia de investigación,
que es que los sustitutos óseos sintéticos se está demostrando que son osteoinductivos. ¿Por qué? Hay estudios donde reportan que el fosfato de calcio bifásico induce la codificación de genes para diferenciación de marcadores de osteoblastos, tiene la habilidad para formación de hueso ectópica y en 30 días se ha observado que hay una pequeña formación ósea, pero hay muchísimas células infiltrando. ¿Qué es eso? Hay alguien que está llamando. ¿Sí? El calcio tiene que ver. Y adicional a eso, esto, para terminar, les cuento, es cemento. ¿Sí? Esto no son partículas. Este cemento tiene macro y microporosidades. Y es cuando este cemento o cualquier otro tipo de sustituto respetan estas micras de porosidad, automáticamente empieza a tener una capacidad osteoinductiva. Yo les doy las mil y un gracias a Luis, a Miss México, esto ha sido espectacular, mil gracias por regalarme esta cápsula de tiempo porque hay muchas cosas que quiero decir, los dejo como un pensamiento, la vida se vuelve una fiesta cuando empiezas a disfrutar de los momentos más sencillos. Disfruten el café de la mañana, la plática con el amigo, la playita deliciosa, hasta el trancón con una buena música. Mil gracias.